El sol comenzaba a descender, pintando el cielo del desierto con tonos de cobre y púrpura. El calor del día aún vibraba sobre la arena, pero el viento traía consigo un frescor que anunciaba la noche. Miguel, un ranchero de 40 años, cabalgaba de regreso a su rancho con el sombrero ladeado y los ojos clavados en el horizonte. Había pasado toda la mañana vendiendo ganado en el pueblo y solo deseaba llegar a casa antes del anochecer. Su vida era solitaria y ordenada: cuidar del rancho, comerciar y mantenerse al margen de problemas ajenos. Después de un pasado turbulento, años de violencia en la frontera y pérdidas que aún le dolían, había prometido no volver a meterse en líos de nadie. Mientras avanzaba por un cañón estrecho, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido seco y distante. Un disparo. Miguel tiró suavemente de las riendas y su caballo se detuvo con un relincho nervioso. Un segundo disparo resonó más cercano, seguido de un grito ahogado. El corazón del ranchero dio un vuelco. Aquella no era la clase de situación que buscaba, pero los ecos del cañón hacían imposible ignorarlo. Durante unos segundos se debatió entre seguir su camino, fingir que no había oído nada o acercarse. Su instinto de sobreviviente le decía que cualquier cosa podía convertirse en una trampa. Con cautela desmontó del caballo y lo ató a un mezquite. Avanzó a pie entre las rocas, moviéndose como un cazador que no quiere delatar su posición. A medida que se aproximaba al origen del ruido, el murmullo del viento traía consigo fragmentos de voces masculinas. Parecían dos hombres discutiendo en inglés con un tono áspero, cargado de amenaza. Miguel se agachó tras un arbusto y miró hacia el claro. Lo que vio le heló la sangre. Una mujer apache, de no más de 25 años, yacía de rodillas en la arena, presionándose el hombro izquierdo ensangrentado. Sus trenzas negras estaban deshechas, su vestido de piel rasgado y manchado. Frente a ella, dos cazadores de recompensas, armados y sonrientes, discutían sobre si llevarla viva o muerta al fuerte más cercano. Uno de ellos pateó la tierra con su bota, impaciente. La mujer intentaba incorporarse, pero apenas podía mantener el equilibrio. Miguel sintió que la rabia le subía a la garganta. Él conocía a esa clase de hombres, brutales, oportunistas, capaces de vender a cualquiera por unas monedas. Y conocía también a las mujeres apaches que luchaban por sobrevivir en un territorio que cada día les pertenecía menos. Pero su propia vida le había enseñado que intervenir tenía un precio alto. Se echó hacia atrás, respirando hondo. Podía volver a su caballo y desaparecer antes de que lo vieran. Nadie sabría que había estado allí. Nadie podría acusarlo de complicidad. Con una vida tranquila y un rancho que mantener, era lo más sensato. Se repitió esas razones como un rezo silencioso. Sin embargo, la escena frente a él se le clavaba en la memoria. La mujer sangraba cada vez más, tambaleándose. Los cazadores se apartaron unos metros para revisar sus armas y preparar sogas, dejándola por un instante sin vigilancia. Miguel tragó saliva. Recordó otra tarde, años atrás, cuando no pudo salvar a alguien querido y el remordimiento lo acompañó durante meses. Aquella herida todavía no había sanado. Su mano derecha se deslizó hasta el revólver que llevaba en la cartuchera. El metal estaba caliente por el sol, pero le resultaba familiar y frío en su corazón. Sabía que si actuaba no habría marcha atrás. Se convertiría en enemigo de esos hombres y probablemente de la ley local. Pero también sabía que si no lo hacía, dormiría cada noche con el peso de aquella imagen. El viento sopló fuerte, levantando polvo y ocultando un instante la escena. Fue como una señal. Miguel respiró hondo. Tomó una decisión y se irguió. A partir de ese momento su destino y el de la mujer herida quedarían entrelazados. El polvo del desierto aún flotaba en el aire cuando Miguel retrocedió lentamente hasta donde había dejado su caballo. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de lo que acababa de ver, sino por la tormenta interna que se desataba en él. Sabía que no podía actuar a la ligera. Dos cazadores de recompensas armados, posiblemente con contactos en el pueblo, no eran un problema menor. Intervenir significaba arriesgarlo todo: su vida, su rancho y la calma que había construido a lo largo de años. Se detuvo junto al mezquite y acarició el cuello del animal para tranquilizarlo. «No es asunto tuyo, Miguel», se dijo en voz baja. «Súbete y vete». Pero mientras pronunciaba esas palabras, el rostro de la mujer herida aparecía en su mente con una claridad insoportable, su mirada oscura, orgullosa aún en medio del dolor, la sangre resbalando por su hombro, las manos temblorosas que trataban de sostenerla en pie. Esa imagen le oprimía el pecho como un peso físico. Miguel miró alrededor. El sol se había ocultado tras las colinas y la luz se volvía azulada, más tenue. A esa hora los hombres estarían encendiendo su fuego para cenar, creyendo tener a la prisionera asegurada. Él, en cambio, se encontraba atrapado en un dilema que no admitía demora. Podía marcharse ahora mismo, desaparecer en la oscuridad y volver a su rutina. Nadie lo señalaría.
Nadie sabría que estuvo allí. Pero, ¿y su conciencia? ¿Cuánto tardaría en devorarlo el remordimiento? El recuerdo de otro tiempo, años atrás, le atravesó como un cuchillo. Una patrulla militar había atacado un campamento en la frontera. Miguel había visto desde la distancia sin intervenir. Entre el humo y los gritos, un niño había corrido pidiendo ayuda, y él se había quedado quieto. Esa noche, al dormir, juró que nunca volvería a mirar hacia otro lado si podía salvar a alguien. Ese juramento enterrado durante años resurgía ahora con más fuerza que nunca. Se inclinó, abrió su alforja y comprobó su revólver. 6 balas. También tenía un cuchillo y una cuerda. No era mucho, pero su ventaja era el terreno. Conocía cada roca y cada sendero de aquel cañón. Además, la sorpresa estaba de su lado. Si actuaba rápido y en silencio, podría sacar a la mujer antes de que los cazadores lo notaran. El verdadero riesgo vendría después, cuando se dieran cuenta de que se la habían arrebatado. Respiró hondo y trazó un plan mental. Se acercaría por el flanco norte, donde las sombras eran más profundas. Debía moverse sin ruido, cargarla y llevarla al caballo antes de que ellos reaccionaran. Sabía que una vez que ella estuviera en su montura, la persecución sería inevitable. Pero al menos tendría una oportunidad de poner distancia. Esto no es heroísmo, murmuró para sí. Esto es hacer lo correcto. Sus manos temblaban un poco mientras apretaba el cinturón con el revólver y ajustaba la silla del caballo para soportar 2 cuerpos. El animal relinchó suavemente percibiendo la tensión de su dueño. Miguel le dio una palmada en el cuello para calmarlo. Con cada paso que lo acercaba de nuevo al claro, el peso de su decisión se volvía más real. El sonido del crepitar del fuego de los cazadores llegaba débil, mezclado con sus risas. La mujer, todavía de rodillas, se mantenía despierta, observando el horizonte como si buscara una salida que no existía. La escena tenía algo de ritual cruel, y Miguel sintió que ya no había vuelta atrás. Se detuvo un instante detrás de una roca grande y miró al cielo, ahora tachonado de estrellas. «Dios, dame fuerza», susurró. No era un hombre religioso, pero aquella noche necesitaba creer que alguien lo escuchaba. Luego se inclinó, tomó aire y comenzó a moverse. En su mente se repetía como un mantra. Paso ligero, manos firmes, corazón decidido. La decisión estaba tomada. El ranchero que juró no volver a involucrarse acababa de romper su propio voto. De aquí en adelante cada acto sería una apuesta peligrosa. Pero la vida de la mujer estaba en sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que no huía de su pasado, sino que lo enfrentaba. Las risas apagadas de los cazadores se mezclaban con el crepitar del fuego cuando Miguel se deslizó entre las sombras del cañón. Avanzaba agachado, apoyando el peso en las puntas de los pies para no levantar polvo ni hacer ruido. En cada paso sentía cómo la adrenalina le afinaba los sentidos. El olor de la leña quemada, el crujido de las botas de los hombres, el gemido apenas audible de la mujer herida. Era como volver a aquellos días en la frontera, cuando moverse sin ser visto significaba seguir vivo. Desde detrás de una roca observó el campamento improvisado. Los 2 cazadores estaban ocupados. Uno limpiaba su rifle y el otro revolvía algo en una olla al fuego. Habían dejado a la mujer a unos metros, atada con las muñecas hacia adelante y sentada contra una roca. A pesar de su debilidad, sus ojos seguían ardiendo con una mezcla de rabia y dignidad. Miguel sintió un respeto inmediato por ella. No era una víctima pasiva. Era alguien que luchaba por no quebrarse. Revisó su revólver por última vez y comprobó la posición del cuchillo. Tenía que hacerlo rápido, en silencio, antes de que ellos notaran su presencia. Respiró hondo y contó mentalmente hasta 3. Entonces salió de su escondite. Se movió como una sombra, primero hacia la mujer. Ella lo vio aparecer entre las tinieblas y sus ojos se abrieron con sorpresa. Miguel puso un dedo en sus labios para indicarle silencio mientras se agachaba y cortaba la cuerda con su cuchillo. «Puedo sacarte de aquí», susurró en español con voz grave y baja. «Pero tienes que confiar en mí». La mujer dudó un instante, pero asintió con un leve gesto. Miguel pasó su brazo por debajo de su hombro herido y la ayudó a ponerse de pie. Estaba más débil de lo que había imaginado. Apenas podía sostener su propio peso. Con cuidado la cargó en brazos, sintiendo la calidez de su sangre filtrarse en su camisa. Al darse la vuelta para emprender el regreso, escuchó un crujido, el del rifle del cazador que había terminado de limpiar su arma. Tú», gritó la voz ronca, seguida del ruido de un gatillo. Miguel no pensó. Se lanzó hacia las sombras más densas, cargando a la mujer como si fuera un saco de plumas. Una bala silbó a centímetros de su oreja y se incrustó en la roca. El segundo cazador maldijo y se levantó de un salto tomando su revólver. El tiroteo comenzó. Miguel corrió agachado, zigzagueando entre arbustos y piedras, usando el terreno como escudo. Conocía cada curva de aquel cañón, cada saliente que podía protegerlo.
La mujer, aferrada a su cuello, apenas podía respirar, pero mantenía los ojos abiertos, luchando por no perder el sentido. El caballo esperaba a pocos metros, nervioso, golpeando el suelo con las patas. Miguel llegó jadeando, la colocó en la montura y montó detrás de ella en un solo movimiento, mientras disparaba 2 veces al aire para ganar unos segundos. Las balas de los cazadores rebotaron en las piedras, levantando chispa. ¡Aguanta!, gritó Miguel clavando las espuelas en el caballo. El animal salió disparado, levantando una nube de polvo. La carrera por el cañón fue un torbellino de adrenalina, disparos detrás de ellos, el viento en la cara, el peso de la mujer inclinada sobre su pecho. Miguel giraba por senderos estrechos, bajaba a arroyos secos y subía por veredas que solo alguien que hubiera vivido años en ese terreno podría conocer. Cada giro era una apuesta. Podía salvarlos o dejarlos atrapados. Detrás, las voces de los cazadores se perdían, cada vez más distantes. Miguel no aflojó el ritmo hasta que sintió que el eco de los disparos se apagaba y solo quedaba el sonido de los cascos sobre la arena. Cuando finalmente se detuvo, el caballo estaba cubierto de sudor y espuma, y Miguel respiraba como si hubiera corrido un maratón. Miró alrededor. Estaban en un pequeño cañón oculto, rodeado de formaciones rocosas que bloqueaban la vista desde arriba. Un refugio improvisado para pasar la noche. Bajó cuidadosamente a la mujer de la montura y la recostó contra una roca. Ella abrió los ojos todavía brillantes a pesar del cansancio. «Gracias», murmuró con voz débil, apenas audible. Miguel no respondió de inmediato. Sabía que la persecución no había terminado. Solo habían ganado tiempo. Pero mientras miraba el hombro ensangrentado de la mujer, sintió que por primera vez en años había hecho algo que le devolvía un poco de paz a su propio corazón. El escondite improvisado donde se habían refugiado era un pequeño cañón lateral, apenas visible desde el sendero principal. Rocas enormes formaban un semicírculo, y en el centro un suelo de arena suave permitía descansar al caballo. La luna ya alta bañaba la escena con una luz fría y azulada. Miguel desmontó con cuidado, las manos aún temblándole por la adrenalina del escape. El caballo resopló, exhausto pero obediente. Había galopado hasta el límite. La mujer seguía recostada contra una roca, con los ojos entrecerrados y respirando de forma irregular. Su piel estaba húmeda y pálida, señal de la pérdida de sangre. Miguel se arrodilló a su lado y abrió su alforja. Sacó un frasco de alcohol, vendas limpias y un pequeño cuchillo de filo fino. Era todo lo que tenía en ese momento. Sabía que debía actuar rápido o la fiebre la dominaría antes de que pudieran llegar al rancho. «No te voy a hacer daño», dijo con voz grave, intentando sonar calmado. «Pero tengo que limpiar la herida». La mujer lo miró de reojo desconfiada. Sus ojos, oscuros y brillantes, parecían medir cada gesto de Miguel. Aunque estaba débil, sus manos temblorosas buscaban algo bajo su falda. Miguel lo notó. Llevaba una daga pequeña escondida, quizás como último recurso. No la culpaba. En su lugar, él habría hecho lo mismo. «Si me vas a matar, hazlo rápido», murmuró ella, apenas en un hilo de voz. Miguel negó con la cabeza, conteniendo un suspiro. «No estoy aquí para eso. Solo quiero que vivas». Se arremangó y le retiró con suavidad el trozo de cuero que cubría el hombro herido. La bala había atravesado la carne superficialmente, pero había desgarrado músculos y piel. La sangre seguía fluyendo lenta, oscura. Miguel empapó un paño en alcohol y lo presionó sobre la herida. La mujer soltó un grito breve, más de rabia que de dolor, y apretó los dientes para no mostrar debilidad. «Lo siento», murmuró él. «Esto va a arder, pero es necesario». Trabajó en silencio, concentrado, limpiando y vendando con la destreza de quien ha atendido heridas en circunstancias peores. Cada movimiento era firme pero cuidadoso. A medida que avanzaba, sentía la tensión entre ambos, una cuerda invisible tendida sobre ellos. Ella no dejaba de observarlo, como si buscara una grieta en su gesto para descubrir sus verdaderas intenciones. Cuando terminó de vendarla, Miguel se sentó a su lado y la dejó respirar. El olor del alcohol se mezclaba con el del polvo y el sudor del caballo. El silencio del cañón solo era interrumpido por el canto lejano de un coyote. «¿Por qué me ayudas?», preguntó la mujer al fin, con voz más firme, aunque aún débil. Miguel levantó la vista hacia el cielo estrellado. «Porque no podía dejarte allí. No más». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres a cambio?». Él la miró directamente. «Nada. No te debo nada, y tú no me debes a mí. Solo quería salvarte». Sus palabras parecieron desconcertarla más que tranquilizarla. Ella apartó la mirada, respirando hondo, y dejó caer la pequeña daga a un lado. No era una rendición total, pero sí una señal de que, aunque fuera por un instante, empezaba a creer en él. Miguel le acercó una cantimplora con agua. «Bebe. Necesitas fuerzas». Ella tomó un sorbo con los labios temblorosos. «Me llamo Nayeli»,
dijo después de un largo silencio. Miguel, respondió él simplemente. Por un momento ambos quedaron inmóviles, mirándose sin saber bien qué esperar del otro. Miguel sintió que algo cambiaba en el aire. Ya no era solo un rescate, era el comienzo de una relación frágil, marcada por la desconfianza pero también por la posibilidad de un entendimiento. Finalmente, él se puso de pie y avivó una pequeña fogata para espantar el frío de la noche. Mientras el fuego crepitaba, revisó mentalmente sus provisiones. Sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Los cazadores rastrearían sus huellas al amanecer. Necesitaba llevarla a su rancho antes de que fuera demasiado tarde. Aún así, mientras la veía dormitar apoyada en la roca, con el vendaje improvisado en el hombro, Miguel comprendió que algo había cambiado en su interior. La decisión de salvarla no era solo un acto de compasión, era, de algún modo, un paso hacia su propia redención. El amanecer llegó con un cielo rojo y dorado, presagio de calor y de problemas. Miguel ya estaba despierto antes de que el sol asomara por encima de las colinas. Había dormido apenas un par de horas, con el rifle apoyado en la roca más cercana y el oído atento a cualquier ruido. El cansancio pesaba en sus huesos, pero la urgencia lo mantenía en pie. Sabía que el escondite solo les había comprado unas horas de ventaja. Los hombres que perseguían a Nayeli no eran aficionados, sabían rastrear, y en ese terreno tarde o temprano encontrarían su pista. Se levantó con cuidado para no despertarla. Nayeli dormía recostada contra la roca, con el hombro vendado y el rostro más sereno que la noche anterior. El sudor de la fiebre había cedido un poco. Miguel la cubrió con su manta antes de alejarse unos metros para explorar. Se agachó y examinó las huellas del caballo en la arena. Aunque había tratado de desviarlas y borrarlas, la tierra del desierto era traicionera. Nos encontrarán al mediodía, calculó. Mientras pensaba, a lo lejos le llegó un eco apagado. Cascos de caballos, voces. Miguel se puso rígido. No estaban tan lejos como había esperado. Regresó rápidamente al campamento. Nayeli lo miró al abrir los ojos, como si hubiese sentido el peligro. ¿Ya vienen?, preguntó apenas un susurro. Miguel asintió. Nos han seguido. No queda mucho tiempo. Ella se incorporó con dificultad, apretando el vendaje. Puedes dejarme aquí. Ellos no te buscan a ti. Si me entregas, se irán. Miguel la miró con dureza. No voy a entregarte. Ya lo decidí anoche. Nayeli bajó la vista, sorprendida por la firmeza de su respuesta. No estaba acostumbrada a que un extraño arriesgara tanto por ella. Miguel, mientras tanto, comenzó a recoger sus cosas con rapidez. Cantimplora, vendas, el frasco de alcohol, el cuchillo. El caballo, nervioso, movía la cabeza de un lado a otro, olfateando el aire como si también presintiera la proximidad de otros jinetes. En un pueblo cercano, a unos kilómetros de allí, los cazadores de recompensas habían llegado al amanecer. El sheriff los había visto en la cantina, desplegando un cartel con el rostro de una joven apache buscada por un supuesto ataque a un convoy. Ofrecían dinero a quien diera información. En menos de una hora, varios curiosos habían corrido a contarles que un ranchero solitario había pasado la tarde anterior por el mercado y luego había salido rumbo a las colinas. El rumor se extendió como pólvora. Los cazadores montaron de nuevo, esta vez con refuerzos, un tercer hombre que conocía bien los cañones del área y 2 perros mestizos entrenados para rastrear. Su plan era simple: seguir huellas, atrapar a la mujer y castigar al amigo que la había robado de sus manos. No les importaba la ley. La frontera estaba hecha de silencios y sobornos. Miguel intuía algo de eso. No era ingenuo. Mientras ayudaba a Nayeli a subir al caballo, repasaba mentalmente las rutas que podía tomar. Había un arroyo seco que se internaba hacia el norte y llevaba hasta una vieja mina abandonada. Podrían refugiarse allí unas horas y luego continuar al rancho. Pero con Nayeli herida, cualquier desplazamiento sería lento. Cada minuto contaba. «Escúchame», dijo Miguel mientras aseguraba las riendas. «Lo que pase hoy, no me importa lo que digan de ti. Solo necesito que aguantes. ¿Puedes?» Nayeli asintió con determinación, apretando los labios. «Puedo». El sol se levantaba rápido y con él la tensión. Miguel subió detrás de ella y espoleó al caballo. El animal salió trotando, luego galopando. Atrás quedaba el pequeño campamento con el fuego apagado y las huellas visibles. No había tiempo para borrarlas. La persecución había comenzado de nuevo. Mientras cabalgaban, Nayeli miró por encima del hombro y vio una nube de polvo a lo lejos, en la línea del horizonte. No eran espejismos. Eran hombres. Su respiración se aceleró, pero Miguel no aflojó el paso. Sabía que no podía ganarles en terreno abierto, pero sí podía confundirlos en los laberintos del cañón. Allí tenía ventaja. En ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era solo un rescate. Era una fuga compartida. Nayeli, aunque herida, se aferró con más fuerza al vaquero. Miguel, por su parte, sintió que cada decisión que tomaba lo ataba más a la mujer.
Ambos sabían que la línea entre perseguido y perseguidor podía borrarse en cualquier momento, y sin decirlo comprendieron que estaban entrando juntos en un juego peligroso que ya no admitía vuelta atrás. El caballo avanzaba a paso rápido por un sendero oculto entre colinas erosionadas. El sol ya estaba alto y la luz del desierto parecía un filo de acero sobre sus cabezas. Miguel sentía el calor en la nuca y el peso de Nayeli contra su pecho. La respiración de ella era irregular, pero seguía consciente con la vista fija en el horizonte. Tras horas de huida, habían llegado a un paraje de roca rojiza y matorrales secos donde la tierra se abría en una grieta profunda. Allí, escondida tras una cortina de arbustos, se encontraba la boca de una mina abandonada. Miguel la conocía bien. Hacía años la había usado para resguardar ganado durante una tormenta. «Estamos cerca», murmuró. «Un poco más y podrás descansar». El caballo bajó por un sendero angosto hasta la entrada. El aire era más fresco en la grieta. Miguel desmontó primero, luego ayudó a Nayeli a bajar. Ella apoyó los pies con cuidado, mordiéndose el labio para no quejarse por el dolor del hombro. Avanzaron dentro de la mina hasta un recodo iluminado por un rayo de sol. Miguel improvisó un lecho con mantas y le ofreció agua. Nayeli bebió a sorbos, respirando hondo después. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz baja. «No me conoces». Miguel se sentó frente a ella, apoyando la espalda en la pared de roca. El silencio de la mina era profundo. Solo se oía el goteo lejano del agua filtrándose por las piedras. «Ya te lo dije, porque no podía dejarte allí». Ella lo miró con ojos oscuros, tratando de leer más allá de sus palabras. «No es tan simple. Los hombres no arriesgan su vida así sin querer algo». Miguel bajó la vista, acariciando distraídamente el borde de su sombrero. «Tal vez no soy como esos hombres». Durante unos segundos no dijeron nada. Nayeli jugaba con un colgante de cuentas que llevaba al cuello, un gesto nervioso. Finalmente habló. «Me culpan de un ataque a un convoy. Dicen que yo lo dirigí, que maté a 2 soldados. Pero no es cierto. Yo estaba allí, sí, pero para evitar un derramamiento de sangre. Intenté detener a unos jóvenes de mi tribu. No me escucharon. Y ahora todos me buscan como si fuera una asesina». Miguel levantó la mirada. «¿Intentabas detenerlos?». Ella asintió. «Quería negociar. Pensé que aún se podía. Pero los soldados dispararon primero y todo se volvió caos. Cuando quise salir, ya me habían señalado como la culpable». Miguel sintió un nudo en el estómago. La historia de Nayeli resonaba con la suya. Él también había sido acusado una vez de un crimen que no cometió cuando trabajaba como guía en la frontera. Recordó las noches escondido, las mentiras que lo persiguieron años después. «Yo también cargué con algo así», dijo en voz baja. «Hace tiempo. Y nadie me ayudó». Ella lo miró sorprendida. Miguel rara vez hablaba de sí mismo. «¿Qué hiciste?». «Sobreviví», respondió, y en su tono había cansancio y orgullo a la vez. «Me escondí, trabajé, guardé silencio. Pero nunca dejé de pensar en quienes me dieron la espalda». Por primera vez desde que lo conocía, Nayeli sonrió apenas, una sombra de sonrisa. «Entonces entiendes», Miguel asintió. «Entiendo. Y por eso no voy a entregarte». Ella respiró hondo, como si soltara un peso. «No tienes por qué arriesgarte». «Tal vez sí. Tal vez necesite hacerlo para sentir que algo cambia». El aire en la mina parecía más ligero después de esa confesión. No era una alianza firmada, pero sí un reconocimiento mutuo. 2 personas distintas, unidas por la misma sombra, la injusticia y el exilio. Miguel se inclinó un poco hacia ella. «Si quieres limpiar tu nombre, tendrás que llegar a donde haya pruebas, gente que escuche. Yo puedo llevarte. Conozco caminos que ellos no conocen». Nayeli lo miró largo rato. Había desconfianza aún, pero también algo nuevo. «Respeto». «Entonces haremos esto juntos», dijo al fin. Miguel asintió despacio. «Juntos». El goteo del agua seguía sonando en la mina, marcando el tiempo. Afuera, a kilómetros de distancia, los cazadores de recompensas seguían su rastro, convencidos de que la presa estaba cerca. Pero en ese rincón oscuro del desierto, 2 fugitivos acababan de sellar un pacto silencioso. No solo sobrevivir, sino luchar para cambiar el final de su historia. El cielo del amanecer estaba teñido de un rojo pálido cuando Miguel y Nayeli llegaron a su rancho. Después de 2 días de marcha por rutas secundarias, habían decidido detenerse allí. Una franja de tierra árida, cercada por álamos, con una casa baja de adobe y un establo medio derruido. Miguel había construido ese lugar con sus propias manos tras dejar el ejército. Era su refugio, su trozo de mundo. Nunca había llevado a nadie allí desde entonces. «Aquí estaremos seguros por unas horas», dijo Miguel al desmontar. «Necesitas comer y descansar de verdad». «¿Es tu casa?», preguntó Nayeli. «Mi escondite», respondió él con una media sonrisa. El interior olía a madera vieja y café.
Miguel la ayudó a entrar y la instaló en una silla junto a la chimenea. La herida del hombro seguía enrojecida, pero el vendaje resistía. Nayeli observó el entorno con curiosidad. Mapas en la pared, rifles antiguos colgados en clavos, un baúl cerrado. Ese lugar hablaba de un hombre que había querido olvidar el mundo, no solo vivir apartado de él. Mientras ella bebía un caldo caliente, Miguel se asomó por la ventana. Algo no encajaba. El silencio del desierto era demasiado absoluto. Ni siquiera se oía el balido de las cabras. Su instinto le dijo que los habían seguido. Se movió rápido, cerró postigos, bajó persianas, apagó el fuego de la chimenea para que el humo no los delatara. «¿Qué sucede?», preguntó Nayeli, notando la tensión en su cuerpo. «No estamos solos». Ella dejó el cuenco a un lado y se incorporó como pudo, acercándose a la ventana. A lo lejos, sobre la línea de los álamos, se movían figuras oscuras. Primero 3, luego 5, luego más, caballos. Caras tapadas con pañuelos. Rifles brillando bajo la luz del amanecer. Eran cazadores de recompensas y soldados fronterizos mezclados, todos tras la misma presa. «Nos encontraron», susurró Nayeli. Miguel sintió un nudo en la garganta. Había traído la guerra a su propio hogar. Podía huir como había hecho tantas veces. Cargar de nuevo a Nayeli. Escapar por el arroyo seco que salía por la parte trasera del rancho. Pero miró a su alrededor y sintió que esa casa era lo último suyo que le quedaba en el mundo. Si la abandonaba, también abandonaba su propio nombre. «No vamos a correr», dijo al fin con la voz grave. Nayeli lo miró incrédula. «¿Vas a luchar contra todos ellos? Voy a defender lo que es mío, y a ti». Tomó uno de los rifles de la pared y se lo tendió. «¿Sabes usarlo?». Ella lo sostuvo con manos firmes. «Aprendí antes de aprender a caminar». Miguel asintió. Era la primera vez que veía en sus ojos no solo miedo, sino determinación. Con movimientos rápidos reforzó la puerta con un tablón y empujó un mueble contra la ventana más grande. Luego abrió su baúl y sacó 2 cajas de municiones y un revólver corto. El aire de la casa se llenó del olor a metal y aceite. Afuera los jinetes se desplegaban en semicírculo rodeando la propiedad. Uno de ellos gritó algo que el viento trajo en pedazos. «Entréguenla y nadie saldrá herido». Era la misma voz autoritaria que Nayeli había escuchado el día del ataque al convoy. El capitán que la había acusado. Ella tragó saliva. «Si me entregas, te dejarán en paz». Miguel cargó el rifle y negó con la cabeza. «Ya te lo dije, no soy como ellos». Un silencio tenso siguió. Después un disparo resonó y un trozo de adobe saltó de la pared. La batalla había comenzado. Miguel respondió con un tiro certero hacia un árbol donde se escondía uno de los cazadores. La polvareda de cascos y gritos se levantó alrededor del rancho. En medio del estruendo, Nayeli se colocó junto a él, apuntando con firmeza. «Dime dónde cubrirte», dijo con voz fría. Miguel señaló la ventana más estrecha. «Allí. Cuidado con las balas». La casa temblaba con cada impacto. Pero dentro, 2 figuras resistían, espalda con espalda, como si el tiempo se hubiera detenido. El asedio era brutal y desigual, pero algo había cambiado desde la mina. Ya no eran fugitivos aislados. Eran aliados defendiendo un mismo punto en la tierra, un mismo derecho a no ser cazados. El sol seguía subiendo, iluminando la escena con una claridad despiadada. Afuera, los hombres ajustaban posiciones, esperando cansarlos. Adentro, Miguel y Nayeli respiraban hondo, preparados para la siguiente oleada. Habían elegido no huir, y esa elección los definía más que cualquier huella en el desierto. El sol ya estaba alto cuando el polvo del asedio comenzó a asentarse. Llevaban horas resistiendo, intercambiando disparos desde las ventanas, moviéndose entre sombras y rincones. Miguel sentía los músculos de los brazos arder. Cada vez que recargaba el rifle, el silencio entre disparos era más largo. Nayeli, aunque herida, no había dejado su puesto. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento afuera, calculando distancias con precisión. Los hombres del cerco también estaban agotados. Desde una rendija, Miguel vio cómo discutían entre sí. Habían perdido a 2 en la refriega y no esperaban tanta resistencia. La casa de adobe, pese a los agujeros en las paredes, seguía en pie. A cada minuto, la ventaja de los cazadores se desmoronaba. «Se están impacientando», dijo Miguel cargando su revólver. «Eso los vuelve torpes». «Eso nos da tiempo», respondió Nayeli respirando hondo. Pero no para siempre. Miguel se acercó a la mesa donde tenía extendido un mapa. Lo había guardado como recuerdo de sus años de guía. Allí estaban trazados los cañones, los pasos secos, los manantiales ocultos. Señaló una salida. Un arroyo casi invisible detrás del rancho que desembocaba en una cañada estrecha. «Podríamos salir por aquí si logramos distraerlos», murmuró. Nayeli negó con la cabeza. «Si te vas ahora, te seguirán persiguiendo igual. Este es tu hogar, y yo estoy cansada de huir». Miguel la miró en silencio. Esa frase le resonó más que todos los disparos.
Estaba cansado también, cansado de esconderse, de dejar pedazos de sí mismo en cada lugar donde pasaba. Tal vez era hora de plantar los pies. Un nuevo disparo rompió la ventana y un trozo de vidrio le cortó la mejilla. Miguel se inclinó, secándose la sangre con el dorso de la mano. Fue entonces cuando escuchó un grito afuera. El capitán, el mismo que había acusado a Nayeli, avanzaba montado en su caballo blanco, acercándose a la casa con un pañuelo en alto. «Ranchero», vociferó, «entrégala y te dejaremos vivir. Última oportunidad». Miguel abrió la puerta apenas un palmo y salió al umbral con el rifle apoyado en el brazo. Nayeli, desde adentro, lo cubría con su arma. El capitán estaba a pocos metros, flanqueado por 2 hombres armados. «Ella es inocente», gritó Miguel. «Ustedes lo saben». El capitán sonrió con desprecio. La inocencia no paga recompensas. El silencio se tensó como un lazo. Miguel sintió que todo su pasado, todos los caminos que había tomado, lo traían a ese punto. Podía bajar el arma y sobrevivir, pero volvería a ser un hombre sin nombre. O podía disparar y cambiar su destino, aunque costara caro. Nayeli desde dentro susurró apenas: «Haz lo que tengas que hacer». Miguel respiró profundo. El viento levantó polvo entre ellos. Y entonces todo pasó en un segundo. El capitán intentó alzar su pistola, pero Miguel fue más rápido. Un disparo seco resonó en el desierto. El caballo del capitán relinchó y se encabritó. El hombre cayó al suelo, la pistola rodando lejos. Los 2 acompañantes se quedaron inmóviles, sin saber si disparar o huir. Finalmente, uno lanzó un silbido y los demás jinetes, los que quedaban, comenzaron a retirarse, arrastrando a sus heridos. El cerco se deshizo como un hilo roto. En cuestión de minutos solo quedaron huellas de cascos y un silencio cargado de polvo. Miguel bajó el rifle despacio. Sus manos temblaban. Era el primer disparo que hacía en años con intención de matar. Nayeli salió de la casa apoyándose en el marco de la puerta. Sus ojos se encontraron en un largo instante. «Se fueron», dijo ella. «Por ahora», respondió él. Ella se acercó tambaleándose un poco. «Acabas de cruzar la misma línea que yo crucé aquel día», susurró. «Ahora nos persiguen a los 2. Miguel la sostuvo por los hombros. «Entonces ya no somos fugitivos separados. Somos compañeros». Un viento fresco recorrió el desierto. La casa estaba dañada, las paredes agujereadas, pero seguía en pie. Miguel miró alrededor. Su refugio ya no era solo suyo. Era también el lugar donde había decidido luchar. «Podemos arreglarla», dijo él. «O podemos irnos y empezar de nuevo en otro sitio». Nayeli lo miró, el rostro cansado pero con una chispa de esperanza. «Lo que elijamos lo haremos juntos», Miguel asintió. Miraron el horizonte. El desierto seguía allí, inmenso, lleno de peligros y caminos ocultos, pero también de oportunidades. El último disparo no había sido solo contra un enemigo, sino contra la vida que habían llevado hasta ese momento. Ahora, entre polvo y silencio, comenzaba algo distinto. El sol subía más, iluminando los 2 rostros en el umbral de la casa. No sabían hacia dónde los llevaría el siguiente paso, pero por primera vez no tenían miedo. Era el comienzo de su propia leyenda en tierras salvajes.